Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. El Señor nos bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que la niña de 15 cumpla 14, porque empezamos la cuenta regresiva, llegamos a un tope y de ahí empezamos a devolvernos, empezamos a restar. Eso es lo único que le decimos al Señor: reste, Señor, la edad, y sume multiplicación y sume bendiciones. Bien, hoy vamos a analizar algo muy interesante que nos va a ayudar de pronto a mirar ciertas situaciones en la vida de nosotros para que corrijamos y que lo que dice la palabra de Dios se cumple, sea por sí y sea por sí. Eso Dios, su palabra la cumplirá siempre. Y esta mañana, leyendo, analizando, encontré unas cosas muy interesantes en lo que venimos trabajando. Y dice: estamos estudiando el segundo aspecto de la salvación o la vida eterna. Sabemos que el primero es la propiciación, y es hablar de un sustituto. Es decir, alguien tomó mi lugar y echó sobre sí mis pecados. El segundo aspecto para la vida eterna o la salvación es la remisión, que es lo que nosotros venimos trabajando, es lo que nosotros venimos tratando para poder conocer, para poder saber cómo corregimos actitudes, cómo corregimos acciones que seguramente nosotros venimos haciendo o venimos sintiendo, y esas situaciones nos llevan de pronto a vivir en una circunstancia que no es lo que quiere el Señor. Pero aquí vamos, en este ejemplo que venimos trabajando, esta mañana que volví a leerlo y volví a leerlo, encontré, volví y le digo, algo muy extraordinario que vamos a analizarlo. Dice: la remisión es el perdón de mis malas acciones, de pensamiento, de mis emociones o sentimientos. Cuando alguien nos dice o nos hace algo, nosotros recibimos un impacto, se puede producir una emoción o puede sentir, o podemos llegar a tener un sentimiento. Y dependiendo de cualquiera de esas dos, nosotros vamos a tener un hacer. Nosotros vamos a tener algo que yo ya les había explicado a ustedes hace un tiempito y que hoy lo vamos a recordar, porque es interesante poder analizarnos a nosotros. No es que usted mire a su hermano, no es que le ponga el ojo a su esposo ni a su esposa, porque de pronto lo que uno habla, usted dice: esto le cae a fulanito, ¿y qué tal si se lo unta a usted?
En vez de estarle chutando sus pecados a los demás, más bien reconozcámoslos y de esa manera podemos llegar a tener algo extraordinario que nos da la palabra de Dios. Dice así, la Biblia nos ilustra un buen ejemplo acerca de un mal proceder del hombre hacia Dios y hacia mi prójimo y hacia mí mismo. Una vivencia buena o mala puede generar dos acciones. O sea, cuando yo tengo una vivencia, cuando yo vivo una experiencia, cuando paso por una situación o una circunstancia, nosotros vamos a tener dos cosas. Actuamos o reaccionamos. Recuerde, actuamos o reaccionamos. ¿Qué quiere decir, según la palabra de Dios, que nosotros actuamos? Sea la situación buena o mala, y dependiendo de mi crecimiento y de mi relación con Dios, yo voy a actuar o yo voy a reaccionar. Cuando nosotros actuamos, quiere decir que cuando la situación es difícil, dura, complicada, que me hirió, que me maltrató, ¿cuál es su acción? ¿Cuál es la postura suya? ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar esa situación? Como nosotros conocemos la palabra, como nosotros somos llenos del Espíritu Santo, como nosotros nos estamos dejando guiar por el Señor, seguramente nosotros vamos a actuar. Y actuar significa o se refiere al comportamiento o al proceder de una persona de una forma ordenada en una determinada situación. Si alguien me hirió, me maltrató, tuvo una actitud conmigo hostil, ¿usted cómo actúa? O reaccionamos. Mira, ¿y qué le pasó? ¿Qué mosca le picó? Píntela que yo se la coloreo, ¿cierto? Decimos de pronto si estamos fuera de foco con el Señor. Pero si nosotros estamos llenos de la palabra, tenemos una relación con el Señor, hemos orado, estamos en ese proceso y la situación se me presenta, yo antes de hablar, de decir o de hacer, yo tengo que mirar qué dice la palabra de Dios con respecto a eso. Yo soy creyente y como creyente yo tengo un actuar, no un reaccionar. Siempre nosotros debemos de tener un actuar, es decir, actúe o haga con prudencia. Sea sabio. Tengamos cuidado cuando hablamos. Seamos precavidos cuando actuemos o cuando las cosas se nos salen de control que podemos reaccionar. Dice que cuando yo actúo es porque yo pienso. ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Qué debo hablar? ¿Cómo lo debo decir? ¿Cómo voy y enfrento la situación? No es salir corriendo, usted tiene que esperar a que Dios haga. Que Dios le diga, hoy es el día, vaya, yo ya he trabajado en este corazón. Yo ya he trabajado con esa persona y usted también está lista ¿para qué? Para no encontrarnos o para no enfrentarnos o enfrascarnos en una situación peor. ¿Por qué? Porque una de las razones o una de las situaciones que tiene el hombre generalmente es que, vuelvo y le repito, no queremos reconocer que estamos actuando mal. No queremos reconocer que estamos haciendo las cosas no como dice la Escritura. Y si yo no hago las cosas, y si mi proceder, mi conducta y mi comportamiento no es de acuerdo a la palabra de Dios, entonces usted está haciendo algo que encontré aquí en la Biblia. Es Dios quien va a tomar la sartén por el mango. Y de acuerdo a lo que usted hizo, Dios dice, esto es o esto no es. Entonces, por eso es interesante y es muy importante empezar a dominar y a controlar nuestras emociones, nuestro carácter.
El temperamento usted no lo puede cambiar, viene con nosotros, viene de fábrica, pero usted sí lo puede moldear, usted sí lo puede controlar, no lo podemos cambiar. Simplemente lo reajustamos, lo hacemos que se amolde a nosotros y no que el temperamento me lleve a mí a tener reacciones que después vienen los ayayay. ¿Qué quiere decir reaccionamos? Es la otra actitud o es la otra conducta o comportamiento. Cuando nosotros reaccionamos ante una situación, es la forma o manera desordenada de responder. Entonces, cuando alguien nos hace algo o nos dice algo, nosotros empezamos ¿a qué? A tener una actitud diferente. Agresión, violencia en las palabras, miradas que matan, como dicen por ahí, palabras que traspasan y hieren los corazones. Y seguramente levantamos la mano y le damos a la persona. Por eso hay que tener cuidado y prestar mucha atención, porque muchas veces las situaciones se presentan porque nosotros no estamos prestando atención a lo que me están hablando. Como tengo ira, como tengo enojo, porque me dijeron que estoy mal en esto, o porque me dijeron que corrija esto, entonces mi furor, mi ira, mi indignación, mi rabia no me deja oír lo que la otra persona me está diciendo y yo estoy entendiendo cosas que no son. Y entonces empezamos a decir, es que usted me está diciendo que yo soy gorda y fea. No le estaban diciendo eso, pero la misma actitud o la misma indisposición que tenemos frente a una situación me lleva a oír y me lleva a sentir cosas que no son verdad. Y ahí es donde vienen los problemas. Por eso, antes, cuando nos encontremos en una situación, respire, tome aire, no se deje llevar por la ira. Cállese, si usted tiene la opción de irse, váyase. No le juegue al enemigo esa situación. Porque hay personas que les gusta la pelea. Hay personas que les gusta el pleito. Hay personas que si no lo hacen, las compran. Y es que hasta que no se dice, entonces la persona no queda contenta y dice, pero no sé, pero me corre un fresco. ¿Por qué? Porque ya la persona le dio de comer a ¿quién? A su adversario. Sí, generalmente esas cosas son porque no quiero aceptar que estoy errada, no quiero aceptar que estoy equivocada, porque recuerda lo que dice el Señor, el orgullo y el poder que tiene el orgullo en nosotros no nos permite ser oidor de aquel que quiere corregir en mí una actitud, un comportamiento, un hacer hacia las personas. No lo quiero hacer. ¿Por qué? Por su orgullo. Y ahí es donde entra el Señor ¿a qué? A moldear el carácter y a empezar a mirar cómo limo a esa persona a través de situaciones duras y difíciles, porque o baja o yo lo bajo, o se le baja la chicha a la cabeza, o yo entro a mirar a ver cómo hago, pero que las cosas tienen que llegar a donde Dios quiere. Bien, Génesis 4, por favor. Génesis 4. Mientras que usted busca Génesis 4, que está después del 3 y antes del 5, dice la palabra de Dios así. Dice, en Génesis 4 encontramos una historia donde podemos analizar las actitudes. Cuando hablamos de actitudes con C, estamos hablando de tres cosas: sus emociones, sus pensamientos y sus sentimientos. Eso es lo que tiene que ver con actitud, lo que usted siente, lo que usted vive. Eso es lo que me hace tener a mí la actitud. Y las aptitudes con P tienen que ver con mi hacer, con mi reaccionar.
Yo lo hago, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo reacciono? Usted va a reaccionar dependiendo de la actitud con la que usted enfrentó ese pensamiento, cómo usted vivió esa emoción o cómo sintió ese dolor. Por eso es importante conocer lo que dice la Escritura y las aptitudes con el hacer o el reaccionar. Ahora, aquí hay algo muy interesante en esta historia y eso también nos sirve a nosotros, porque seguramente hay muchas cosas en nosotros que no se están cumpliendo porque la actitud suya o mía para con Dios no es la correcta. Por eso Dios no le ha respondido. Por eso Dios no le ha dado lo que usted quiere. Porque la actitud suya, el sentir, la emoción o su pensamiento no está acorde a lo que Dios está buscando. No es lo que Dios quiere para usted. Entonces, cuando yo tengo una mala actitud con C hacia Dios, quiere decir, no es que diga, no, es que yo no tengo malas actitudes con Dios, pero es que mi prójimo es semejante a Dios. Por eso yo debo de tener cuidado cómo me comporto con mi hermano, cómo acciono, cómo ayudo, cómo estoy con mi hermano. Porque esa actitud con C, esa emoción, ese sentimiento o ese pensamiento, el de arriba va a juzgar. El de arriba es el que le va a decir, él es el que va a decir, esta es la actitud de ella hacia usted, porque usted tiene una postura equivocada. Entonces, por eso aquí el Señor dice, las actitudes pueden ser las actitudes de Dios hacia usted. Las actitudes con C de usted hacia su prójimo y esas actitudes de usted para con usted. ¿Sí me hago entender? Entonces, mis actitudes con C van a incidir con las actitudes de Dios para conmigo. Si yo tengo violencia, ¿qué va a traer el Señor? Violencia. Le va a hacer que esa persona le reaccione a usted conforme usted se dirigió a la persona. Y también dice que mis actitudes y mis aptitudes, mis emociones con mi hacer hacia los demás y hacia mí mismo. Porque si yo me comporto mal con Miriam y ella es justa delante de Dios, la llevo yo. A ella Dios la bendice, a ella Dios le abre la puerta, a ella Dios la prospera, pero él viene contra mí, porque mi acción fue deshonesta, no era la correcta. Por eso mi recibir, por eso como lo que yo hago no le gusta al Señor, dice el Señor, no me agrada. Y como no me agrada, no la bendigo. Y tampoco le doy lo que me está buscando, lo que me está pidiendo. Porque si yo tengo malas actitudes hacia los demás y voy y le pido al Señor, y Dios me da, ¿usted qué puede decir? Pero es que a mí como Dios me da. Dios es bueno, y empezamos nosotros ¿a qué? A tener unas actitudes y unas posturas que no son acorde al Señor. Porque usted, o el Señor, ¿qué va a hacer? ¿Va a premiar su orgullo? ¿Va a premiar sus malas acciones? El Señor dice, el que la hace la paga. Y nadie se va de un restaurante sin pagar la cuenta. Por eso es importante empezar a mirar, mis sentimientos hacia Dios son honestos, son verdaderos. ¿Realmente estoy buscando de Dios porque estoy detrás de la vida eterna y de mi redención? ¿O estoy buscando a Dios para esculcarle los bolsillos? Para demostrarle al mundo que yo soy creyente, así mi casa esté hecha un berenjenal. Por eso es importante
que nos miremos es a nosotros, no mire a su hermano, porque usted no sabe la lucha que puede tener esa persona por una emoción, un pensamiento, un sentimiento. No sabemos. Y a veces nosotros no los podemos entender porque no estamos detrás de ellos o ellos no están detrás de nosotros mirando cómo nos fue en el día. Entonces, dice aquí las acciones y las reacciones de Dios y dos hermanos. En este caso es Caín y Abel. Cada uno, de acuerdo a la actitud que tuvo para con Dios, recibió de acuerdo a lo que le dieron al Señor. A la postura que tuvieron delante de Dios. De esa manera el Señor vino y les dio. De esa manera el Señor vino y a uno lo engrandeció y al otro lo dejó que terminara su tiempo de vida. ¿Sí me va a entender hasta ahí? Bien. Génesis 4:3. Génesis 4:3 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yuhebajé o a Jehová, como usted lo tenga ya. Mire, y aquí es donde yo encontré, yo decía, Señor, qué bonito que usted nos da ese conocimiento para poder entender la palabra de Dios. Y dice que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Y dice, ¿para quién? Para Dios. Cuando uno va a la escritura y empieza a analizar lo que dice ella, cada palabra, cada cosa, uno va entendiendo. Y esta palabra trajo, hace referencia porque yo le decía, oiga Señor, ¿y para dónde la trajo? Si no había tabernáculo, si no había altar. ¿Hacia dónde? ¿Dónde la puso? ¿Cómo lo hizo? Porque es que eso es lo que uno tiene que indagar, tiene que ser ratón de biblioteca, empezar a analizar y buscar las cosas, y la misma escritura me enseña la palabra de Dios. Y por eso dice que Él le trajo, y esta palabra trajo, en el hebreo significa a la puerta del jardín del Edén, porque Él estaba afuera. Porque Adán y Eva ya no estaban en el jardín. Pero había una puerta, ¿cierto? Y estaba cuidada. Luego lo que hicieron fue que a la puerta del jardín ellos dejaron su ofrenda e hicieron su quema. Por eso es importante conocer cómo está escrita la palabra. Cómo está formada la palabra. Formaron ahí, le trajeron, porque ¿a dónde se lo trajeron? ¿Cierto? Tuvieron que llevarlo a un sitio, a un lugar. Y según esa palabra quiere decir que lo pusieron a la puerta del jardín del Edén. Bien. ¿Qué fue lo que le trajo Caín? Mire, la gente habla muchas cosas, pero la Biblia dice que él le trajo los frutos de la tierra. Él no es lo que dicen algunos, no es que le trajo lo dañado, le trajo, no. Él le trajo del fruto de la tierra. Y cuando uno analiza cuáles son los frutos de la tierra, eso fue lo que le trajo Caín. Por eso dice, andando en el tiempo, es decir, ellos sembraron, cultivaron, hicieron, y cuando recogieron la primera cosecha, fue lo que le trajeron a las puertas del jardín al Señor. ¿Y qué trajeron? Aceite, trigo, mosto, todo lo más escogido para Dios. Y esto usted lo encuentra en Números 18:12. Y ahí usted está encontrando que lo que el Señor le está diciendo al pueblo es que las primicias se las tienen que llevar ¿a quién? Al sacerdote o a los levitas, para que ellos pudiesen sostenerse. Y dice el Señor, y fíjate que lo leí aquí en la
En la Biblia fonética o en la Torah, esta que tengo, dice así y me llamó mucho la atención. Dice: y aconteció que al cabo de algunos días trajo Caín del fruto de la tierra una ofrenda a Yuhebahei, o a Jehová, como usted lo tenga ya, o al Señor, o a Elohim. Fíjese que está hablando es que del talento, de lo que yo hago, ¿yo qué debo hacer? Llevarle al Señor, ¿cierto? Debo darle al Señor. Debo cumplir con ese principio del Señor. Desafortunadamente en esta época muchas iglesias están celebrando las primicias. ¿Y cuáles primicias si es que no estamos en el inicio de año? Para ellos sí, para los paganos sí, porque el año para nosotros comienza en abril, según lo que dice la Escritura. Allá en esa época es donde el Señor sí dice: como vamos a iniciar el mes, entonces traiga su primicia. Lo de la obra, de la tarea o de lo que usted tenga, pues llévelo. ¿Por qué? Porque es una norma del Señor. Bien. Fíjese en Génesis 4:4. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Cuando uno analiza, yo decía: Señor, ¿y aquí qué quiere decir gordo? Usted le estaba diciendo a mí gordito. ¿Ya? En algunos dice su grosura. Pero esa palabra, lo que significa para Dios es que de lo que Dios le da, de la abundancia que Dios le da, usted tiene que traerle al Señor lo mejor y lo selecto. Eso es lo que significa gordo, grosuras o, ¿qué es la otra palabra? Grasa. Eso es lo que sirve, eso es lo que significa la palabra grasa o gordo o grosuras. En el hebreo significa abundancia. Es decir, que de lo que Dios le ha dado, usted tiene que darle al Señor, porque Él le ha dado en abundancia. Pero no es cualquier cosa. La palabra gordo también significa selecto, de lo mejor, de lo escogido. Es lo que nosotros tenemos que darle al Señor. Yo no estoy hablando de dinero. Lo que yo quiero es que si el Señor a usted lo escogió, lo está formando, lo está trabajando, lo está cultivando, está haciendo de usted una obra, una tarea para que usted dé excelentes frutos. Porque el fruto es para Él, porque a través del fruto nosotros glorificamos al Señor. Y el fruto son los cambios que nosotros tenemos. El fruto es la forma distinta como nosotros ahora somos con Él, con mi hermano, con mi hermana, conmigo misma. Eso es lo que quiere decir la palabra gordo, que de la abundancia que el Señor le da, usted tiene que dar, usted tiene que traer, tiene que demostrar que usted es selecta para Dios, escogida, apartada, seleccionada por el Señor, y que Dios viene trabajando. Por eso dice que Caín y Abel, cada uno en su actividad, venían haciendo su tarea. Venía el uno cultivando la tierra y el otro cuidando ganado, ovejas. ¿Sí me van a entender hasta ahí? Bien. Ahora, mire qué tan importante es lo que dice después del versículo Génesis 4:4. Dice: y miró Jehová con agrado a Abel y hacia su ofrenda. ¿Qué entiende usted ahí, hermano? Mire, hermano, entienda esto. Dice el Señor: y miró Jehová con agrado a Abel. ¿A quién está mirando el Señor? A usted.
a la persona. Por eso dice que lo miró con agrado. ¿Por qué? Porque Dios se dio cuenta que lo que él estaba ofrendando, que lo que él estaba trayendo era selecto, era lo mejor. Y por eso dice el Señor, su actitud me agrada. Su actitud es agradable para mí. Y como es agradable para mí, ¿qué dice el Señor? Yo la bendigo, yo le prospero, yo le ayudo, yo sigo, porque lo que usted me está trayendo delante de mí, dice la palabra, tiene una voz. Y dice aquí, primero a quien mira, no como los pastores, ¿no? Trajeron la ofrenda, trajeron todo, no. El Señor está mirando a la persona, la actitud, la emoción, el sentimiento, el pensamiento con el cual usted vino a la presencia de Dios y le trajo un sentir, un anhelo, un cambio, un fruto. Eso es lo que está mirando el Señor en nosotros. Y luego, ¿qué va a mirar? Su ofrenda, su hacer. ¿Sí me van a entender hasta ahí? Por eso Pablo dice que cuando vayamos a la presencia de Dios nos presentemos ¿qué? Vivos, santos y agradables. Que la actitud de su corazón y de mi corazón para ir a Él, para presentarme, debe ser ¿qué? De pensamientos sanos, de sentimientos de gratitud y de una emoción que produce el gozo, la alegría y el deleite de estar en su presencia, porque Él se agradó de mí. Y cuando Él se agrada de mí, me permite estar en su presencia. ¿Sí me van a entender? Entonces fíjese lo que dice aquí. Dice el versículo 4, bueno, se lo voy a leer aquí en la otra Biblia, y me gustó, dice, y Jebel trajo también él de los primogénitos de sus ovejas y de las grosuras de ellos. Y mire tan bonito como traducen aquí, dice, y se volvió Dios hacia Jebel y hacia su ofrenda. Esa palabra volvió en el hebreo significa yo vi, yo miré. Como Él está mirándome, está mirando ¿qué? Su emoción, su sentimiento y el pensamiento con el que usted se está acercando a mí. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a agradarle al Señor? Por eso Él dice que Él se volvió. Yo me imagino que Él hizo esto y cuando no volteó a mirar a Caín, por eso Caín entendió que no había sido grata porque sus ojos no se voltearon a verlo, ni a él, ni a su ofrenda. Cuando la actitud de mi corazón no es agradable, cuando los sentimientos, es que yo lo llevo, porque si no, allá piden y van a decir que es que yo nunca doy. Es un sentimiento mal habido. Es una emoción que no produce ni gozo ni alegría. Para Dios produce tristeza. Y usted está teniendo un hacer desagradable al Señor. No espere que Dios la mire. No espere que Dios acepte lo que usted le ha traído, porque la actitud de su corazón no es conforme a lo que Dios está buscando y lo que le quiere dar. Por eso aquí el Señor dice, volvió significa miró lo que está haciendo, lo que nosotros venimos acá. Cuando usted le prepara un tema al Señor, Él está mirando. Usted lo está haciendo con emoción. Usted lo está haciendo porque ama a Dios. Nosotros estamos caminando porque estamos buscando nuestra vida eterna. O usted dice, llámela, es que no encontraron a otros sino a mí. Qué cosa tan tenaz.
Allá no está también fulanito que no hace nada, que es pensionado, y estas sí por ahí no aparecen. Pero uno que está aquí con todo eso, sí lo llaman a no ser, y uno por pena, o sea, no lo haga. Porque esa mala actitud va a traer una reacción de Dios hacia usted. No lo haga. Porque dice el Señor, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. Y dele gloria a Dios que le da la oportunidad de estar en un ayuno, de estar en una alabanza, de estar en una enseñanza, de cualquier cosa que Dios le delegue, dele gloria a Dios, porque a través de eso es que Dios quiere bendecir en alguna cosa al Señor, a su vida, a su casa. Y nosotros no hemos entendido. Por eso aquí dice el Señor, y se volvió hacia Jebel y hacia su ofrenda. Ahora mire, ¿por qué es importante para Dios la ofrenda con la que se presenta delante del altar de Dios? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa cuando nosotros llevamos una ofrenda? Es decir, cuando vamos a cantar, cuando aún de pronto si usted trae su ofrenda, su diezmo, lo que sea. ¿Qué es lo que dice aquí el Señor? ¿Por qué es importante? ¿Por qué para Dios es importante la actitud y la aptitud de nuestro ser para con Él? Hacia mi hermano, hacia mí mismo. Mire lo que dice Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. ¿Quién testifica de su ofrenda? Él es el testigo de lo que nosotros estamos teniendo hacia Él, hacia ustedes y hacia mí mismo. Él es el que da el testimonio. Y por eso dice, por la fe, ¿qué hizo Abel? Ofreció, le dio lo mejor, lo selecto, lo escogido. De todos los primeros, escogió lo excelente y se lo trajo al Señor. Todo se lo entregó al Señor. Porque si usted sabe, hay muchas ofrendas cuando el Señor decía, si el pecado es así, entonces solamente entrégueme el hígado, los riñones, los intestinos. No quiero ni la cabeza, ni el cuero, ni la cola, ni las patas. Quémelas fuera de mi tabernáculo. Dependiendo de lo que Dios, porque a veces Dios decía, quiero toda la ofrenda porque la situación es complicada. Entonces la persona que hacía, pues ponía el animal ahí y todo se consumía porque Dios así lo había elegido. Por eso aquí el Señor dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por allá en Primera de Juan dice que Caín era del maligno, pero no porque, como dicen por ahí, ¿no? Que fue que Eva tuvo relaciones con la serpiente y ella quedó embarazada y entonces ahí, porque dice que era del maligno. No, somos del maligno cuando mis acciones son malas. ¿Ya? Porque mis acciones son malas. Eso es lo que hace referencia. Y dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué me hace justo delante de Dios? Su ofrenda, su obra, su representación como hijo o hija del Altísimo. Por eso aquí dice el Señor, alcanzó testimonio. ¿Y quién testificó de que lo que había hecho Abel era bueno? Dios. Luego por eso uno dice, yo dejo que Dios obre. Porque Él es el que me va a defender y es el que va a poner las cosas como son. Yo le digo al Señor,
Yo no peleo con fulano ni con sultano. Señor, ahí le dejo y usted mire a ver cómo arregla esa situación. Y Dios obra. Dios hará, hermano. Dios muestra quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad. Porque aquí la palabra del Señor dice que Él alcanzó el testimonio de que Él era justo, que lo que Él estaba haciendo había sido agradable, porque Dios lo miró y Dios aceptó la actitud y la aptitud de corazón de Él para con lo que le estaba ofreciendo a Él como creador, cumpliendo lo establecido por Él. ¿Y qué dice? Dando testimonio de sus ofrendas. Esa actitud y esa aptitud de Abel, dice, aunque esté muerto, esa ofrenda tiene voz delante de mí. Cuando yo hago algo agradable al Señor, esa ofrenda, esa actitud, ese sentimiento, esa emoción, ese obrar, esa situación, estoy hablando delante de Él. Yo no necesito hablar. Yo no necesito decir cosas. Mis acciones me definen delante de Dios. Él es el que me está diciendo, ¿soy justa o no soy justa? ¿Sí me hago entender? Por eso aquí dice, el Señor dice, aún habla por ella. ¿Por quién? Por la ofrenda. La ofrenda tiene voz delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo que usted lleva una emoción, un sentimiento, un pensamiento y un hacer. Y habla delante de Dios. No hagamos las cosas simplemente, es que yo diezmo para que el Señor me bendiga. Olvídese, porque usted está trayendo la cosa con avaricia, con lujuria, con codicia, y Dios no se lo va a dar, porque la actitud de su corazón no es para cumplir un principio, no es para apoyar la obra del Señor, es porque usted está buscando plata. Y no espere que Dios se la dé. ¿Por qué? Porque la actitud suya no es la actitud de Dios. Su hacer no es acorde a lo que Dios está buscando que sean mis hacer con Él. Por eso todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, debe ser siempre de acuerdo a lo que dice el manual de vida. Para que todo lo que usted hable, todo lo que usted sienta, sea de acuerdo a lo que está en este manual. Porque si no es así, no hay voz delante de Dios. Nada habla. ¿Qué va a testificar el Señor si estoy haciendo lo equivocado? Y por eso aquí dice el Señor, aún habla por ello. Nuestras acciones tienen voz. Nuestras acciones son la luz para que otros lleguen al camino del Señor. Por eso mirémonos como estamos de emociones, odio, amargura, resentimiento, sentimientos, amo, no amo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa por aquí? Yo le permito que Dios ponga sus pensamientos en mí, o yo se la gano a Dios. Y hago lo que yo pienso, es que yo lo pienso así, y a mí nadie me cambia. Bueno, pues siga con su error, y siga equivocado, siga haciendo lo incorrecto. Y no espere de Dios nada. Y fíjese lo que dice aquí, dice, mi ofrenda o el sacrificio que hacemos por la fe. Fíjese que todo lo hacemos es que por fe. ¿Usted cree? Nosotros recibimos al Señor por fe. Creemos en su obra. Nos anexamos a su obra y sabemos que Él murió, resucitó, está arriba, y esa obra me permite a mí entrar y nacer de nuevo, como dice el Señor, para entrar al reino. Por eso aquí el Señor está diciendo, esos sacrificios, no de matar, sino eso que usted, es que me cuesta trabajo levantarme el domingo temprano, pero yo me levanto.
Es que me quedé hasta las 2 de la mañana viendo una película. Ah, pero para eso usted no le dio sueño, pero para venir a la iglesia sí nos cogió la pereza. Hablar de sacrificio en la Biblia no es hablar de animales muertos, no es el esfuerzo. Es lo que usted deja, lo que no es del Señor, y empieza a caminar dentro de los parámetros del Señor. Y el enemigo va a estar ahí, hermano. El enemigo está ahí. ¿Para qué? Para que usted no entre. Para que usted no camine. Para que usted no pueda entrar por la puerta estrecha. ¿Y sabe por qué no podemos entrar por la puerta estrecha? Lo mismo que le dijo el Señor a sus discípulos. ¿Por qué un camello no puede entrar por la puerta, por el ojo de una aguja? Por sus cargas. No puedo entrar si tengo mi pasado que me persigue y todavía sigo con mi ayer mascándolo. Trayendo el ayer, que porque me dijo, que porque me abandonó, que porque me dejó, que porque no me vio. Déjelo, corte ese cordón umbilical con su pasado y deje que el ombligo le dé a usted independencia de las cosas. Y aquí el Señor está diciendo, si yo no quito mis cargas, Señor, quítemela, pero eso es usted la que tiene que abandonar, tiene la que dejar, tiene que superar. Si usted sabe que esa situación la está maltratando y usted diga, Señor, yo voy a coger por otro camino. Yo no voy a dejar que esa persona me maltrate. Yo no voy a dejar que esa persona, yo voy a hacer caso omiso, Señor. No permita que sus palabras resbalen, que para eso usted tiene una armadura. ¿Dónde la dejó, hermano? ¿Se le perdió en la fiesta de Navidad? ¿O dónde la dejamos? Por eso el Señor está diciendo que todo lo que usted hace requiere un esfuerzo, requiere un dejar, requiere un hacer. ¿Qué es lo que usted está buscando con Dios? ¿Qué es lo que usted quiere con Él? Pero el Señor dice, usted quiere esto, pero tiene que dejar aquello. Ay, no, Señor, así no me la ponga. ¿Y qué tal si eso, o dejémoslo así, eso, yo miro por el camino cómo me enderezco? No, hermano, las cosas con Dios no son así. Y dice, es lo que me lleva a alcanzar el testimonio. ¿Qué es lo que nos va a llevar a la redención o a la vida eterna? Que usted sea llamado, ¿qué? Justo. Sus obras buenas, agradables, que son para Dios, eso es lo que el Señor dice, usted es un justo, porque sus acciones están acorde aquí, me agradan, me da gozo, me deleito con la grosura, me parece olor fragante, me gusta. Por eso usted es justo, entre. Y aquí lo que dice aquí el Señor. ¿Y por qué soy justo? ¿Por qué el Señor me dice que soy justo? Por una sencilla razón, que usted obedece lo que dice la palabra. Dice el Señor que para que yo pueda ser denominado o llamado justo, porque los justos heredarán la tierra, dice el Señor en su palabra. Y eso me da a mí a entender que para que yo pueda entrar y heredar la tierra, debo ser un obediente a la palabra. Debo ser un obediente acérrimo a la palabra. Dios dijo que era así y yo lo hago así. No, pero es que fulanito, es que de pronto usted no sabe qué es lo que Dios va a hacer. Pero si nosotros accedemos a lo que el mundo quiere y odiamos la palabra, usted no es agradable a Dios. Sus acciones tampoco. Y usted no es justa delante de Dios. Porque el Señor está diciendo que el justo, por eso dice que el justo es el que hace las cosas para agradar a Dios. Y dice
Quien da testimonio que mis ofrendas son o no son buenas es Dios. Dios es el que le va a determinar a usted. Es que yo he cambiado mucho, ¿cierto? Y uno dice, ¿y qué tal que diga? Sí, como por quitármela encima. No, es que usted no busque la aprobación de los hombres. No busque la aprobación de las personas. Usted busque agradarle a Dios. Busque, así sus acciones no le agraden a los demás, pero le agradan a Dios. Dios se encargará de ¿qué? De que sus acciones sean agradables a los demás. Pero agrádele primero a Él. Porque muchas cosas de las que el Señor nos dice que son agradables para Él, para los demás no. No, es que vámonos por allá no sé dónde. No, porque es que eso es la Biblia, no sé qué. Ay, no, pero eso pídale perdón y empate y vámonos. Y usted se fue. ¿Y qué tal que Dios por allá no le dé la oportunidad y usted murió en pecado? En desobediencia. Por eso uno tiene que ser centrado en lo que dice la palabra. No es lo que me diga el hombre. No es lo que me digan las personas, es lo que me enseña Dios y su palabra. Así usted se quede viviendo solo, pues mejor solo que mal acompañado. Y viviendo de una persona que me va a llevar al infierno, mejor yo me quedo sola. Y dice, y aunque no estemos en la tierra, mis ofrendas tienen una característica muy importante. Hablan por mí delante de Dios. Lo que usted hace, lo que yo hago, lo que yo hablo, lo que yo siento, Él es el que está, porque Él dice que los ojos del Señor están puestos sobre toda la tierra. Él está escuchando conversaciones. Así usted se encierra en el cuarto, se vaya por allá a esos sitios y se encierre allá que supuestamente nadie la ve y se viste como esas mujeres de por allá. Al hombre usted lo puede engañar, pero Dios sabe que estamos haciendo y cometiendo fallas contra Él. Y dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál fue la actitud de corazón de Caín? Porque aquí estamos hablando de la actitud de corazón de Abel y cuál fue la reacción y cuál fue la actitud del Señor hacia el que hizo lo que él estaba buscando. En la Biblia y en la vida solamente hay dos cosas: o hace el bien o no lo hace. Términos medios no hay, hermano. Términos medios no hay. O estamos bien o estamos mal. No, yo estoy aquí colgadito entre el sí y el no, entre el tibiritaba, entre la rubia y la morena. No. Nosotros debemos estar definidos. Estoy con el Señor. Y este es mi caminar. Esto es lo que me dice el Señor. Yo lo hago. No espere a nadie en el camino de la fe. Porque si usted, no, pues yo trato, esperando a ver si mi esposo el día que se convierta, pues yo también. ¿Y qué tal que él se muera y usted se muera? Y ninguno de los dos entró. Piensen usted. Porque el Señor dice que las cosas son personales. Pero nosotros queremos arrastrar, ¿no? En el camino lo convierto, pero terminé convertida, fui yo, pero a lo malo. Ay, porque es que qué tal que se vaya y me deje, pues que se vaya. Si es suyo, Dios se lo traerá y cambiadito. Sumiso a Dios, no usted. Ah, pero es que yo no sabía. Aquí lo estaba esperando. ¿No? Porque usted no sabe, Él vino con una actitud y a nosotros nos corresponde recibir las personas que vienen, que se fueron, anduvieron y ahora están aquí. La iglesia no es mía. La iglesia es del Señor y las puertas son abiertas. El que quiera entrar y el que quiera irse también tiene la opción. Y por eso, ¿cuál es la actitud de Caín? Génesis 4:5.
Dice la palabra del Señor. Génesis 4:5. Pero no miró, mire como dice acá, dice, pero no miró con favor a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora aquí estamos mirando que la otra parte, ¿cierto? Vimos cuando yo hago las cosas correctas, ¿qué tengo de Dios? Su atención. ¿Qué tengo del Señor? Su bendición, su gracia, su favor, sus respuestas. Soy justa delante de Él y eso me abre a mí puertas para lo que estoy buscando con el Señor. Pero fíjese que dice, pero no miró con favor a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque las acciones, dice, creo que en primera de Juan 3:2 o 2:3, algo así, dice que las acciones de Caín eran malas. ¿Ya? Eran malas. Ahora, miren lo que dice aquí, y a su ofrenda, es decir, él trajo el fruto de la tierra, él lo trajo, las primicias, vino y lo trajo. Pero la actitud de su corazón no era buena. No era buena. ¿Por qué? Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, lo que dice esta hebrea, dice, mas hacia Caín y hacia su ofrenda no se volvió. Y se irritó Caín mucho y decayó su semblante. Ahora, fíjese lo que dice el Señor. ¿Por qué el Señor no aceptó? Porque la actitud de Caín no era buena. ¿Ya? No era buena la actitud de él. ¿Por qué no era buena? ¿Por qué? Porque el Señor da una palabra aquí que me determina lo que había en el corazón de él. Se ensañó. ¿Qué quiere decir que él se ensañó? Quiere decir que se irritó. Quiere decir que empezó a maquinar. ¿Cómo lo mato? Porque la palabra ¿cómo es? Ensañarse significa matar. Mató. Dice hacia la actitud, dice y dijo Caín, ¿por qué te irritaste? La actitud decayó. No, perdón, la palabra decayó porque el Señor dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha decaído tu semblante? O sea, no quiere decir que él de una vez, no, sino seguramente las acciones de él fueron agresión contra él, fueron agresión contra él. No quiere decir que de una vez que las cosas no se dieron, él de una vez cogió y lo mató, no, porque dice, andando en el tiempo. Él salió irritado, él salió enojado. ¿Por qué? Porque él no vio que la actitud de Dios hacia él y hacia su ofrenda fue agradable. No lo aceptó. ¿Por qué? Porque dice que él ya se había ensañado, porque la actitud de su corazón no era la correcta. Celos también significa la palabra. Entonces dice, ¿por qué te irritaste y decayó su semblante? Dice que la actitud con P, dice, decayó, atacar, matar y hacer morir. Luego, él, como el Señor, no le aceptó porque su corazón era malo, porque lo que él estaba haciendo no era agradable a Dios. Y lo que él le llevaba al Señor no era de actitud, no tenía una buena actitud hacia su hermano. ¿Y por qué Dios me va a aceptar a mí una ofrenda cuando yo tengo pleito con mi hermano? Tengo ira con mi hermano, me estoy ensañando, se la estoy haciendo, estoy buscando la forma y la manera
que la hago caer. ¿Sí me va a entender? Eso no quiere decir que de una vez, no. Hay que entender las palabras como están escritas en la escritura. ¿Para qué? Para que usted pueda entender las cosas. Porque uno cree que es pum, pum, como barnizando o peluqueando calvos. No, hay que ponerle sentido común a las cosas. Por eso el Señor dice, ¿por qué decayó su semblante? ¿Por qué se irritó? ¿Y dónde está la irritación? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué le dio ira? ¿Por qué le dio indignación? Porque su corazón era malo. Su corazón era malo, hermano. Y por eso el Señor dice, ¿y por qué ha decaído su semblante? Quiere decir, el odio con la que miramos a veces a las personas. Es que esa persona me cae mal y de una vez se nos transforma la cara. Claro, porque es que el Señor, cuando Adán cometió el pecado, Él le dijo, maldito sea la tierra. Pero a Caín le dijo, maldito seas tú. O sea, la tierra tiene que dar mal fruto. ¿Por qué? Porque Dios maldijo la tierra. Y a Caín le dijo, maldito seas tú, Caín. ¿Qué quiere decir? Te aborrezco, te saco de mi presencia. No le doy opción de nada. Y por eso él dice, uy, Señor, ¿cómo así? Y por eso esto ¿qué nos pasa? Cuando a mí alguien no acepta o alguien no me responde como yo quiero, yo puedo tomar la actitud de Caín. ¿Cuánta gente se transforma la cara cuando usted le dice cualquier cosa que no le gusta? Y empieza a vociferar. Y empieza a tener malas actitudes. ¿Por qué? A murmurar, a enojarse. ¿Por qué? Porque no le gustó lo que le estaban diciendo. La actitud, el espíritu de Caín. ¿Ya? Entonces fíjese lo que dice aquí. ¿Por qué te irritas? Usted fue el que hizo lo malo. Es que, ¿quién engaña a Dios? Si Dios sabe cuál es la intención con la que nos acercamos a Él. O sea, por la reacción de Dios, porque Él ya venía con esa situación en el corazón. Por eso Él cuando vino, el Señor no se la aceptó, porque la actitud de su corazón no era la correcta. Por eso, sí, claro, porque Él venía producto del pecado, de la desobediencia. Pues había que mirar y analizar muchas cosas, ¿ya? Pero aquí lo que el Señor aquí está diciendo es, ¿por qué te ensañas? Cuando usted coge a alguien entre ojos, ¿no? Y es que me la hace, y usted se la hace hoy y mañana y todos los días. ¿Por qué? Porque hay una actitud rebelde o una no aceptación de la persona, entonces siempre le estamos buscando hacerle mal. O sea, se ensaña. Oiga, pero es que usted se ensañó con ese chinito, ¿por qué le pega tanto? ¿Qué quiere decir? Que las actitudes si una persona tiene esa acción es porque hay algo en el corazón y la persona que necesita sacarlo. O cuando uno está enojado, usted no lo coge contra alguien y dice, bueno, ¿y usted qué le pasó? Déjeme, no me hable, estoy que me como el mundo. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón. Hay algo en nuestro corazón y por eso aquí el Señor nos está diciendo, y el Señor le está diciendo a Caín, le está diciendo, oiga, Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Qué quiere decir ensañado? Atacar, matar. ¿Por qué cambió su semblante? Eso no pasa a nosotros cuando vemos a alguien que no nos gusta. Que una vez uno cambia y me voy por otro lugar. Es que él ya venía con eso. Porque si el Señor dice, se ensañó, quiere decir que él ya venía haciéndole maldades. Él ya venía teniendo Por eso Juan dice, porque las obras de Caín eran malas. Y aquí en Hebreos también Pablo dice, las obras de él eran malas, pero las de Abel eran justas. Porque, fíjese, algo que a mí el Señor me enseñaba y yo le decía, Señor,
sintió tanto la situación Caín, le dolió tanto que se amargó más de lo que tenía, que él se enojó, se irritó, todos esos sentimientos contrarios al amor de Dios. ¿Y qué llevó a hacer? A matar a su hermano. Entonces, yo le decía al Señor, ¿no tenemos derecho a molestarnos? Si alguien me dice algo, no tengo derecho a ofenderme, no tengo derecho, me dijo, airaos, pero no pequéis. Usted tiene derecho a molestarse, usted tiene derecho a enojarse, pero no deje que su enojo le llegue a la ira, porque la ira ya es la pérdida del control y usted termina acabando hasta con el nido de la perra. ¿Ya? Y por eso dice el Señor, no se ponga el sol sobre su enojo, o sea, arregle las cosas. Entonces, fíjense qué tan importante es mi actitud, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos con respecto a quién, a él, a mi hermano y a mí mismo. Porque yo mismo me puedo agredir, yo mismo me puedo maltratar, yo mismo someto a mi cuerpo a no comer porque quiero tener cuerpo de Barbie. Y hago un montón de locuras. ¿Por qué? Porque yo no me amo, porque yo no me valoro ni me respeto. Por eso las situaciones, ¿por qué te ensañas contigo mismo, hermano? ¿Por qué hacemos cosas que van en contra de nosotros mismos y del funcionamiento del cuerpo? Por eso aquí le está diciendo el Señor, mire, la amargura que tenía este hombre, ¿en dónde la desembocó? ¿En qué momento? Cuando mató a su hermano. Ahí terminó. Supuestamente para él terminó la situación, pero resulta que ahí para adelante ya vino la reacción de Dios con respecto a su mala acción, sus sentimientos, sus actitudes, que vino él y toda su casa sufrieron lo que el Señor le dijo a él. Una mala acción, una mala actitud, toda su casa la lleva. Toda su casa la lleva, hermano. Porque eso le pasó a Caín. Hasta la 6ª generación y el Señor dijo, con usted no quiero nada. Y por eso terminó el Señor con Noé. Y Noé viene de Sem. No viene de Caín, porque desapareció. Por eso, hermano, es importante esta situación. ¿Cuál es la actitud que cada uno de nosotros tenemos frente a Dios, frente a su prójimo y frente a sí mismo? Pongámonos en pie, vamos a orar. Bien, pongámonos en pie, vamos a orar. Discúlpeme que no quería dejar en la mitad del camino la enseñanza. Bien, cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que Él mismo sopese nuestras acciones. Pregúntele al Señor, o preguntémosle al Señor, ¿cuál es mi actitud hacia Dios? ¿Tengo buenas actitudes cuando me ofrendo a Él? ¿Cuando doy para Él? ¿Cuál es su postura para con Él? Preguntémosle al Señor, Señor, ¿mis acciones son buenas o son malas? ¿Estoy siendo justa delante de ti? Pregúntele al Señor, hermano. Porque dependiendo de su acción y de su reacción, Dios le responde. Si tenemos malas acciones hacia mi prójimo, entonces Dios traerá lo que le dijo a Abraham: el que te bendiga, yo lo bendigo, y el que te maldiga, aquel que te maldiga, yo lo maldeciré y te bendeciré a ti, Abraham. Por eso empecemos a pensar mis acciones,
y mis reacciones son buenas para con Dios, para con mi prójimo, para conmigo mismo. Porque aquí estamos viendo que entran en una situación Dios y los participantes de mi acción, de mis emociones y de mis reacciones. Señor, ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a ser sabios, Señor, para que mi ofrenda o nuestra ofrenda hable delante de ti. Y cuando muramos, dice su palabra que todavía hablará delante de ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a corregir nuestras malas acciones por buenas acciones. Porque tú le diste grandes cosas a Abel. Abel se fue, Señor, porque Caín le quitó la vida. Porque su nombre significa suspiro y de corta duración. Su nombre le estaba diciendo que no iba a pasar mucho tiempo en la tierra. Pero mientras estuvo acá, hizo cosas que te agradaron. Por eso tú lo hablas dentro del listado de los hombres de fe. Y la palabra de Dios así lo habla, lo exalta. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Señor. ¿Estamos actuando o estamos reaccionando? ¿Estamos teniendo comportamientos, conductas, situaciones que dejan que pensar? ¿O estamos dejando una luz para que otros quieran seguir nuestros pasos y llegar hasta ti, Señor? Todo lo que nosotros hagamos, tú vienes a traer juicio sobre ella, como lo hizo con Abel y como lo hizo con Caín. Hoy aprendimos, Señor, que tú miras primero a la persona. Tú miras la actitud de su corazón con la cual nosotros venimos ante ti, Señor. Traemos, hacemos, obramos. Lo primero que tú miras es la persona y el corazón y la intención con la que está haciendo las cosas. Por eso tú le dijiste al profeta, no mires la estatura ni mires lo externo. Yo miro lo que hay dentro. Yo miro lo que hay dentro de ese corazón. Por eso, Señor, hoy entendemos también que tú pides nuestro corazón para que tú puedas encontrar en él emociones, sensaciones y pensamientos agradables a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a cambiar esta postura, esta actitud, a derribar este orgullo, esta soberbia, a ser humilde de corazón para que nosotros podamos ser aceptos delante de ti, para que su favor esté con nosotros. Y esa ofrenda, ese hacer, ese obrar, esa actitud de mi corazón sea bendecida por el Eterno. Y podamos alcanzar el testimonio. Y podamos encontrar lo que estamos buscando. Miremos a nosotros mismos, hermano. No mire a los demás, no mire a su esposo ni a su esposa. Porque hoy estamos entendiendo que muchas veces ellos actúan porque yo actúe primero, con agresión, con violencia, con enojo, con ira, con pleito. Y no es la persona, fui yo la gestora de una situación. Señor, gracias. Bendíganos, Señor. Quita la hostilidad que hay en nosotros. Quita la ira, Señor. Ayúdanos a controlar la ira, el enojo. Aceptar lo que tenemos que aceptar. El saber que hay personas mejores que nosotros, Señor. Dirigirnos con afecto, con respeto.
a los demás, Señor, porque son tu imagen, porque son su semejanza. Y si yo maltrato a alguien, Señor, estoy teniendo actitudes grotescas contigo. Y tú eres el que vas a accionar o a reaccionar hacia nosotros. No la persona, eres tú, Señor. Porque estamos atentando contra la vida de un ser humano. Y ese ser humano, Señor, tiene su semejanza. Quita nuestra hostilidad, Señor, porque hay hostilidad en nosotros. Hay malas respuestas, Señor. Hay agresión cuando hablamos. No aceptamos a los demás con sus errores. Y creo que por estar solo o sola hago mucho. Y eso me lleva a estar irritable. Me lleva a decir incoherencias. Por eso ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque las malas acciones, lo que decía, lo que tú le dijiste a Jeremías que le dijera al pueblo, dile a mi pueblo que yo juzgaré sus malas acciones, que yo juzgaré sus malas acciones, sus pensamientos equivocados y sus idolatrías a sus ídolos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a hacer luz agradable. Ayúdanos, Señor bendito. Aquí tenemos, Señor, un ejemplo de uno que tenía amargura de corazón. Porque él ya venía con eso, se ensañó, quiere decir que las acciones de él le estaban mirando, estaba sopesando, estaba envidiando lo que Abel tenía, Señor. Por eso tú dices, andando en el camino, en el tiempo. Quiere decir que después de todas las cosas, Señor, se presentaron situaciones entre sus hermanos. Y tal vez entre nosotros como hermanos en la fe, como hermanos en la carne, tal vez hay situaciones que tenemos que arreglar, Señor. Actitudes, comportamientos, para que venga la respuesta agradable y tú te voltees a mirarnos y tú desciendas con prosperidad y tú nos digas, testifico de tu buena obra, ten mi bendición y mi respuesta. Ayúdanos a entender este pedacito, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado. Llévanos con bien, Señor. Bendiga a los hermanos de Medellín, bendiga a los hermanos que moran y habitan en Bogotá, Señor. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, los hermanos que están en la congregación y los que están allí, Señor, en la red. Bendiga, Señor, a Patricia Céspedes, Señor, de Cali, que hablaba hoy, Señor, y que se quiere congregar ahí a través de la red. Bendígala, Señor. Bendiga su salud, bendiga la salud de su esposo, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de tener este canal para que el que quiera, Señor, escuchar el mensaje, la formación y la enseñanza, la instrucción, para que seamos instruidos, Señor. Bendiga a su esposo con salud, bendígala a ella, Señor. Trae amistad, Señor, en la familia, Dios. Gracias, divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.